Hola, ya estamos de regreso. Entonces, ya vimos lo que es esta iniciación a la lectoescritura, que abre el mundo para los niños y niñas, cuando ellos van aprendiendo y van logrando entender todo aquello que los rodea. Entonces, vamos a seguir con las temáticas. Para compartir. Y vamos a comenzar ahora con estas orientaciones didácticas para las matemáticas. ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias. Em, es importante que ustedes como docentes, coeducadores, que acompañen este proceso de aprendizaje de los niños, promuevan el pensamiento simbólico, porque obviamente nosotros empezamos desde lo más concreto y vamos avanzando hasta tener un pensamiento lógico matemático que es mucho más abstracto. Entonces vamos a través de estas orientaciones didácticas, vamos en búsqueda de nuevos conocimientos, nuevas habilidades y una comprensión mucho más profunda de las matemáticas. Y las matemáticas es como los niños van eh, cuantificando desde la agrupación de elementos, desde el conteo de elementos, de estructuras, desde las cosas más concretas, como decía una compañera que le enseñó a su hijo a sumar porque se le dificultaba los números a través de porotitos, cubos, elementos que son concretos para ellos que le ayudan a agrupar por característica, a clasificar por tamaño, por color, y así se va trabajando el número como tal, que después les va a permitir a ellos poder usar todas las operaciones matemáticas. Entonces existen diferentes lineamientos didácticos y metodologías de enseñanza de las matemáticas. Es importante que el profesor sea capaz de desarrollar situaciones de aprendizaje que generen en estos niños esta motivación para el aprendizaje, que se genere un diálogo y una comprensión de aquello que tiene que ver con las matemáticas como relación de un contenido en las cuales esté constantemente estimulando la curiosidad y la capacidad que tienen todos los niños y niñas, todo este grupo que está a su cargo. Ellos deben promover, ellos y ustedes, que son el apoyo en el aula, deben promover que los niños y las niñas, los estudiantes, les den sentido a estos contenidos matemáticos que van aprendiendo desde el preescolar y durante su primera etapa escolar y vayan construyendo su propio significado de las matemáticas. Porque cada uno, a pesar de que hay metodologías de la enseñanza, según su comprensión, va a ir entendiendo lo que se hace, para qué funciona, por qué es importante las matemáticas. Desde cosas tan simples como juntar elementos, clasificar elementos, por características, por similitudes, por tamaño, por forma, por color y también cómo después nosotros podemos llevarla a la realidad, lo que significa el número como tal. No solamente va a ser una operación matemática, por ejemplo, sumar, restar, dividir, multiplicar, sino que darle sentido a esto, por ejemplo, a través de juegos, a través de recetas, por ejemplo, es una didáctica muy buena cuando hablamos que para hacer un, un panqueque necesito proporciones tanto de agua o tanto de leche, por tanto de harina, por tantos huevos. Eso me da una mezcla y me va a permitir sacar una cantidad de panqueques. Entonces hablamos de proporción y eso está basado en las matemáticas. Y no es la idea que vayan repitiendo 2 por 1, 2.
2 por 2 4 2 por 3 6. Sino que vayan entendiendo que si yo repito, el 2 por 3 es el 2 lo repito 3 veces, es decir, 2 más 2 más 2 me da 6. No solamente aprender que 2 por 3 es 6, porque después si le digo 3 por 2 va a pensar que es un número nuevo, pero también me da 6. Entonces, ¿por qué me da 6 de nuevo? Porque el primer número repito tantas veces de lo que me dice el segundo. Eso es comprenderla. No solamente una mecanización del aprendizaje del algoritmo, sino que hay una comprensión mucho más profunda que nos va a ayudar después para resolver problemas más complejos, para hacer operaciones matemáticas, para responder a los algoritmos y después tener lo que viene mucho después cuando hablábamos recién de las ecuaciones, de los algoritmos, de de los logaritmos y también entender la geometría, cómo funciona. Y todo esto tiene que ver con las matemáticas. Alguien abrió su micrófono, creo. Em, entonces, y esto tiene que ser como, yo siento que las matemáticas tienen que ser muy amables, porque muchas veces nos vamos asustando cuando no logramos aprender algo, a no comprender una operación, a no aprender el sentido de la utilización. Entonces, también volver a usar juegos, canciones, mímica, utilizar el cuerpo para también para este pensamiento simbólico que necesita mayor abstracción. Porque eso son las matemáticas, llevamos a mayor abstracción el pensamiento. Y el pensamiento lógico-matemática es algo que se va educando, porque muchas veces la respuesta es desde que yo no puedo, es que a mí me cuesta, es que no me sé las tablas, ayudámoslo a través de representaciones pictóricas. Es muy importante desarrollar la capacidad de hacer matemática. Y aquí dice, promoviendo múltiples estrategias o maneras para resolver problemas. Juanito, Juanito compró 5 dulces y le regaló 2 a Juan. ¿Cómo yo llevo esto a las matemáticas? ¿Qué es? Si yo tenía 5 y le regalé 2 dulces a Juan, ¿qué estoy haciendo? Al regalarle algo, ¿qué estoy dando? Estoy quitando, estoy restando a lo que yo tenía. Al todo le voy quitando algo. Entonces, ¿qué es? Una resta, una sustracción. Ahí la terminología le va dando sentido, este ejemplo concreto, llevarlo a material concreto, ayudando que yo en realidad, yo cuando le regalo a alguien, me estoy quitando a mí algo. Tengo 5 dulces y regalo 2, es decir, al total le quito 2. Entonces, ¿con cuántos dulces se quedó Juan? Con 3. Y eso lo hacemos a través de juegos, a través de equipo, eh, a través de materiales. No voy a usar dulces, voy a darle un sentido simbólico a una tapita, a un poroto, a un cubo, a una pelotita que tenga. Le voy a dar un sentido simbólico. 5 porotos es igual en el sentido simbólico a 5 dulces. Si yo quito 2 dulces, ¿cuántos me quedan? Son diferentes estrategias. Y todo debe ser en el foco de esta enseñanza de las matemáticas. Y aquí así vamos desafiando a los alumnos a través de esta didáctica de la matemática a que utilice variadas habilidades y destrezas y conocimientos que ya tienen. Y no que sigan así ya. Si tengo esto, le saco esto, si escribo 5 menos el menos, menos 2 me da 3. Muchos no van a llegar a ese pensamiento abstracto tan inmediatamente o se les va a hacer más difícil. Entonces usemos material concreto para enseñar las matemáticas. Y para eso tenemos que tener baterías, es decir, tener elementos que nos permitan, primero desde de lo concreto y después terminar en la hoja. Los niños pueden resolver diferentes problemáticas matemáticas, diferentes niveles de abstracción para lograr hacer algo.
Voy desde lo concreto, lo pictórico, lo simbólico. El número es el símbolo. Lo pictórico son los elementos que yo uso cuando ya trabajo en el cuaderno, en el libro. Y lo concreto es el objeto que yo utilizo o la imagen simbólica que pasa a ser algo concreto. Y aquí tenemos una forma de enseñar que se llama COPICI. Concreto, pictórico, simbólico. No empiezo al revés. Después puedo ir jugando, pero yo no empiezo desde lo simbólico automáticamente. Los niños sí van a reconocer el número como símbolo, pero ese símbolo tiene un sentido. Si tengo tres manzanas, o vamos, tengo tres porotos, más dos porotos, me sobran, tengo cinco porotos. Pero tengo que tener los porotitos ahí para poder agruparlos primero para saber que estos 3 porotos es igual al número 3 y que estos 2 porotos es igual al número 2. Y así voy desde lo concreto, lo pictórico y lo simbólico, voy aprendiendo a sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Qué significa la suma? ¿Qué significa la resta? ¿Qué significa multiplicar? ¿Y qué significa dividir? Si yo no logro pasar por todo ese proceso anteriormente, obviamente se nos va a hacer más complejo el aprendizaje cuando ya las operaciones sean más complejas. Y los niños le van a empezar a tomar distancia a las matemáticas. Nosotros queremos que las quieran, las trabajen, las utilicen, no les tengan temor. Por eso los niños empiezan a conocer el símbolo, sí, pasan a conocer del 1 al 5 en prekinder, del 5 al 10 al 20 en kinder, en primero básico logran hasta la unidad, hasta unidad, decena, centena, unidad, decena, unidad de mil. Así van los niños, de a poquito, gradualmente. No empiezo de la unidad y después me salto al tiro a la unidad de mil, porque pictóricamente la unidad es un cuadrito, la decena son dos cuadritos. Las centenas son tres cuadritos. Por eso a los niños no le piden cuadernos hoja en blanca, ni tampoco le piden cuadernos con línea para matemáticas. Les miden cuadernos con cuadraditos, porque así pueden esquematizar mejor. Ir por los diversos niveles de representación. No tiene un orden establecido. Puedo ir jugando con estos elementos, con figuras, con patrones, con figuras 2D, con figuras 3D, cuando trabajamos la geometría. Ya vamos después y el niño comprende que tres pelotitos son tres. Entonces después voy a los cuadraditos. Y después de los cuadraditos o los elementos que están en la hoja voy al número. Porque si no yo conozco, cuando yo empiezo al tiro simbólicamente, es el número como el número, es un grafema. Pero yo tengo que saber cómo utilizar ese grafema. Y obviamente dando respuesta a esta gran diversidad que tengo en el grupo, en el nivel, en el curso. Hay niños que se le van a dar súper fácil el pensamiento matemático y a otros se les va a dificultar más. Y si a eso le sumamos niños que tienen dificultad en la lectoescritura, más difícil se les va a hacer las matemáticas porque no van a poder plantear mentalmente un problema. Juanito compró 5 dulces y le regaló dos a Juan. ¿Y eso cómo lo llevó a la cabeza? Si no lo puedo leer, no lo puedo escribir, ¿cómo yo voy a poder llevar y hacer este proceso? Entonces es muy importante conocer las diferentes metodologías para poder tener un aprendizaje exitoso para lo que viene más adelante. Y esto es harto trabajo, harto repetición, repetición, repetición. Cambiar los ejemplos, poner desafíos nuevos, trabajar con diferentes materiales, trabajar en la hoja, en el piso, con papelógrafos grandes en la pared.
Trabajar con pares, trabajar en grupo y trabajamos con otros, ¿se acuerdan con los objetivos transversales? Con otras, el poder organizar un grupo, que exista un líder, es dividir tareas, manejar la frustración, valorar la escucha atenta, valorar el que sabe más, valorar el que sabe menos, colaborar entre los equipos, ayudarse entre sí. Todo eso tiene que ver con aprendizaje también. Y ustedes son los llamados a acompañar este proceso. ¿Qué nos sirve para que este proceso sea exitoso? Para lograrlo. No solamente que el niño vaya al aula y uno le tenga todo el material y empecemos a trabajar y hagamos las cosas, porque sería hacer por hacer. Tenemos que tomar primero las experiencias previas que tienen los niños. En todo proceso de aprendizaje tenemos que saber con qué viene. ¿Cómo nosotros vamos a tener la transmisión de contenidos nuevos? Necesitamos saber qué es lo que aprendieron antes, qué es lo que saben, cuáles son sus habilidades y destrezas. Entonces tenemos que recurrir a esas experiencias previas. Si tenemos un niño en primero básico, tenemos que saber lo que aprendió en el preescolar. Y así sucesivamente, el de segundo que aprendió en primero, el de tercero que aprendió en segundo, y así sucesivamente, como dije recién. Estas experiencias previas, estos conocimientos, cómo se desarrolló, qué se le hizo más fácil, qué se le hizo más difícil. Es clave poder identificar las diferencias entre los alumnos que tenemos y poder planificar acorde a estas diferencias. Por eso hablamos de la planificación curricular, por eso hablamos de la planificación diversificada. ¿Qué requiere cada niño para poder hacer un aprendizaje profundo y que el aprendizaje sea significativo y no le temo distancia o temor a lo que está viendo? Para que maneje sus emociones, su frustración, sus temores, cómo lo vamos haciendo y por eso debemos conocer y conocer aquello que ya aprendió, aquello que se le hizo fácil, aquello que se le hizo difícil. Nos vemos cómo aprendieron todo, cómo lo hicieron todo y sacamos un porcentaje final que de un 100%, 85%. No, no me puedo quedar con que el 85 logró el objetivo. ¿Qué pasó con esos 15% que no lo aprendió? ¿Por qué no lo aprendió? ¿Qué necesitaba? ¿Qué no pasó antes? ¿En qué tengo que yo ponerme al día con ellos? ¿Qué tareas necesito que haga? Porque tal vez eso ya lo debió haber aprendido, pero no lo, está en tercero y no aprendió a sumar. Entonces yo estoy viendo las multiplicaciones. Si no aprendió a multiplicar, perdón, a sumar y restar, no puedo tirarme con con las multiplicaciones y las divisiones. Entonces ahí tendré que hacer guías, mandar tarea para la casa, trabajar otros objetivos, hacer evaluación diferenciada, solicitar ayuda al PIE. Siempre contar con las experiencias previas de los adultos, de los alumnos. Otra metodología es aprender haciendo. No es que un niño uno le diga y el niño repite. Y yo le entrego, le entrego. No, haciendo, tocando, agrupando, contando, usando los dedos, usando material, usando palitos, usando los porotos, moviendo el cuerpo, derecha, izquierda. Si tengo 5 dedos, aquí tengo 5, tengo otros 5 dedos. ¿Cuánto es? Los niños primero van a contar dedo a dedo. Ya les muestro la mano. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Lo más básico es que los cuenten. 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo voy aprendiendo eso, pues yo le voy a decir, ¿cuántos dedos tengo? 5 aquí. El niño va a decir 5 automáticamente. Porque ahí hay un anclaje de aprendizaje en su cerebro. Pero algunos van a necesitar van a necesitar seguir contando los dedos. Porque se les hace más complejo, más difícil. Y ahí tenemos que estar nosotros para ayudarlos. Entonces, para que los niños y niñas comprendan estos contenidos matemáticos, necesitan tener experiencias de resolución de problemas, en la que manipulen material didácticos, que a través de ellos puedan descubrir conceptos, estrategias y diferentes soluciones. Después de eso, es importante que reflexionen sobre su proceso. Se me costó, se me hizo más fácil, no supe hacer eso y eso puedan tener la capacidad y el espacio para verbalizarlo y no sientan vergüenza si no lo entendieron, si necesitan que uno los acompañe más, si requieren mayor ayuda, saber que el adulto está para ellos. Y así
Esto favorece en mayor medida la comprensión del concepto como tal. Los errores son parte del proceso. No tengan miedo al error. No se castiga el error. El error sirve para volver a hacer y saber en qué me equivoqué, en qué no me fijé. Por eso es muy importante escuchar, conversar y buscar la solución adecuada para este niño y niña que algo se le hace más difícil. Y no decir, ay, ¿cómo si ya lo hemos dicho 5 veces? ¿Cómo es posible que no lo entiendan? Ya, pues ¿hasta cuándo preguntan lo mismo? No, estar ahí, tener la voluntad y también el niño ser responsable de su aprendizaje. Si en vez de en el momento estamos trabajando con los porotitos y contando, el niño está dibujando, se está parando del asiento, se va, sale de la sala, él también tiene que ser responsable de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y nosotros tenemos que entregarle esa responsabilidad y hablar desde el, yo te puedo ayudar, yo estoy aquí para ayudarte, pero si tú no sigues instrucciones, si tú sales de la casa, de la clase, si tú te dedicas a conversar toda la clase, es difícil que puedas entender o yo es difícil ayudarte. Tú tienes que poner de tu parte también. Y si algo te cuesta más, di, me cuesta, profesora, no logro entender esto, no logro hacerlo, ¿me ayudas? Ellos tienen que saber que son responsables de su proceso. El uso del material concreto. Yo lo que les decía y he sido majadera en eso, desde el día uno. Nosotros aprendemos de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo. Vamos, de los más macro a lo más micro. Es importante prever una experiencia práctica con material didáctico concreto y después usar lo simbólico. El profesor tiene el deber de facilitar esto en el aprendizaje del alumno. El uso de material concreto es indispensable, no puede faltar en un aula, no puede faltar en los patios, no puede faltar en las imágenes que tengamos en la sala, en los pictogramas que utilicemos. Siempre tiene que haber una estimulación constante de los elementos que tenemos alrededor para que los niños puedan comprender, entender y sean conducidos por el docente para este querer saber siempre, motivarlo. Por esto es necesario que las actividades que realizan los docentes ayuden a los alumnos a establecer conexiones entre el material que tienen y las matemáticas explícitas. Y así proponer preguntas que le harán a los... ¿Qué pasa si Juanito tenía 5 dulces y yo le pido que me regale uno? ¿Qué sucede ahí? Y preguntarle a los alumnos, que ellos empiezan a procesar este pensamiento lógico matemático. O cosa tan simple, cuando un niño está comiendo, uno le dice, hoy tienes 4 galletas a ti, ¿me das una? El niño te va a mirar, puede ser que le cueste compartir. Bueno, te da una. ¿Cuántas galletas te quedaron? Tener un lenguaje matemático con ellos. Siempre desde los más chiquititos hay que siempre tener material y obviamente ese material concreto va a ir desapareciendo en el tiempo, pero es bueno igual mantener ciertos elementos en el aula porque a algunos les va a costar más que otros. Entonces es bueno permitir cuando son más grandes que, por ejemplo, les toca la suma, pueden rayar. Por ejemplo, 4 menos 3. Yo tengo 4, hago 4 rayitas y le quito 3. Voy rayando. Ah, me quedó uno. Permitan usar hojas, permitan rayar, o tenerle una hoja aparte para que ellos puedan rayar y hacer una operación. No quedarse solamente con el resultado. Porque algunos necesitan este pensamiento, tiene que ser llevado a algo concreto. O algunos usan círculos, otros rayan cuadrados, y así el símbolo lo pasan a este tema que es pictórico. Como hablábamos en la hoja anterior que les mostré, cuando hablamos de lo concreto, lo pictórico y el símbolo. Hay que permitir que los niños usen lo pictórico, el cuadrado, el círculo, la rayita, los puntitos, para que logren después hacer la operación como tal.
Otra didáctica metodología que se usa mucho es recurrir a metáforas. Estas les permiten comprender el significado de los conceptos, como que los números son cantidades, que los números son posiciones en una recta numérica. Sumar es juntar, restar es quitar, lo que decía recién. Cuando yo regalo algo, le estoy restando lo que yo tengo. Sumar es avanzar, restar es retroceder. Por eso hay que dar metáforas para que los niños vayan entendiendo lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la división. Es como típico cuando hacemos la división. Tenemos una torta y yo corto esta torta en 8 pedazos. Entonces la división dice que estos 8 pedazos son partes de un todo. Entonces, un pedacito de torta es una parte de 8 que conforman un todo. Entonces, una torta que está dividida en 8 es uno partido por 8. Esa es la división. Y eso nosotros tenemos que ir haciendo a los niños para que, obviamente, vamos complejizando después a la operación como tal. La progresión de la complejidad, lo que yo les decía. Lo nuevo que yo tengo se tiene que asimilar a algo ya aprendido. Voy a usar los aprendizajes previos. Tiene que usar el docente, saber qué habilidad y conceptos ya aprendieron con anterioridad los niños. Entonces vamos de lo más simple a lo más complejo. Entonces hay que activarlo estratégicamente, decir, ¿recuerdan esto? ¿Vieron lo que hicimos la clase pasada? ¿Se acuerdan lo que hicimos? ¿Cómo resolvimos este problema? Entonces los niños vuelven, entonces lo nuevo se va anclando a algo que ya tenían. Entonces es la habilidad que el docente va generando espacios para que establezcan relaciones entre lo conocido y lo nuevo que está por aprenderse. No desaparece lo anterior, se utiliza lo anterior. El aprendizaje y las conexiones. Es bueno que, y es recomendable para el profesor, establezca conexiones entre los conceptos y las habilidades ya matemáticas adquiridas. Y así se impide que el aprendizaje sea fragmentado. Es una concadenación de conocimientos o habilidades que nos permiten ir aprendiendo. Yo necesito, para multiplicar, tengo que saber sumar. Para dividir, tengo que aprender las operaciones anteriores. No son una operación por sí misma. Entonces volvemos a que vamos a lo que sabíamos, a lo que nuevo que vamos a aprender. Repasar siempre las ideas básicas y ejercitarlas. Siempre es bueno repasar, reforzar los conceptos. ¿Recuerdan lo que era sumar? ¿Recuerdan lo que era restar? ¿Qué era restar? Si yo tengo una recta numérica, si yo resto, es decir, voy hacia atrás, si yo sumo, voy hacia adelante. Y poner cada vez desafiándolos más. Y aquellos niños que tienen dificultades, ir ayudándolos y acompañándolos. Y la retroalimentación. ¿Por qué? Porque eso permite que ellos tengan una visión positiva de las matemáticas y se sientan capaces de desempeñarse. ¿Recuerdan lo que yo les decía? Fomentar la autoestima y su seguridad, que este aprendizaje nuevo les va a servir y si se les hace difícil, lo vamos a lograr todos juntos. Y es importante que siempre el docente vea el esfuerzo de los alumnos, que observe, que les diga que lo están logrando, el refuerzo positivo. Decirle, ¿sabes qué? Hoy día te costó esto, pero ¿recuerdas cuando te costaba esto y lo logramos? Entonces dar diferentes puntos de vista para que el niño sienta que es capaz, que él puede. Pero vuelvo a lo mismo, que para él poder también tiene que poner de su parte. Y también necesitamos la ayuda de la familia. El docente necesita la ayuda de ustedes para que los niños se vayan superando. Poco a poco, utilizar diferentes estrategias para esta diversidad que tiene en el aula. Si vemos que algún niño tiene mayores dificultades, citar a los papás a entrevista, preguntarles cuál ha sido su aprendizajes nuevos, viejos, que le están dificultando lo que está aprendiendo ahora. Hablar con el equipo PIE,
Si el niño está recibiendo ayuda por fuera del colegio, pedir los informes, mandar informes a los especialistas que lo están viendo por fuera. Necesitamos aunar esfuerzos para que los niños aprendan, para que los niños crezcan y avancen y sepan que son capaces. Comunicación y aprendizaje cooperativo. La elaboración de múltiples tareas de la asignatura. Es importante que el docente favorezca la comunicación y la colaboración entre los estudiantes. Por eso los trabajos grupales son importantes. Analizar, evaluar y representar resultados en común, que ellos puedan exponer, puedan decir cómo lo hicieron, qué trabajaron, quién trabajó, quién hizo tal tarea. ¿Por qué se les dificultó más llegar al resultado? ¿Qué debieron haber hecho? Pone a prueba otras habilidades en los niños y en las niñas. Y obviamente que es muy importante hoy que están abiertas al mundo y volvemos a lo mismo anterior con las metodologías de enseñanza, con las planificaciones curriculares, con el material que utilizo, el uso de las tecnologías de la información. Hay un montón de programas que ayudan a los niños. Hay juegos, hay imágenes, hay materiales. Y como dice aquí, en el primer ciclo de enseñanza básica, el uso de tecnología es un complemento al desarrollo de los conceptos matemáticos. El registro de los procesos concretos, pictóricos, simbólicos, en papel puede alternarse con medios tecnológicos. Obviamente, si el colegio tiene los medios, si la infraestructura lo permite. Pero hoy en día con los teléfonos, con las pantallas didácticas, hasta con el data, ¿ellos se acuerdan que le decían? El profesor puede, no tiene tal vez una pantalla interactiva, no tiene un lápiz inteligente para ir marcando. Pero, por ejemplo, puede poner una imagen y los niños van marcando y él con el computador va poniendo ticket, logrado, bien, aplauso, ya lo logramos. Y salen globos, salen cosas porque se logró. Y si no se logró, ya, demos otra oportunidad. ¿Cuál podría ser? Mira bien la imagen. Recuerda lo que vimos, ¿te acuerdas lo que hicimos ayer? Y usar los diferentes tecnologías de la información y comunicación que están al servicio del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ir buscando formas para que los niños puedan aprender y que el aprendizaje sea entretenido, que sea un goce ir al colegio, porque siento que lo que hago, lo que aprendo, lo puedo utilizar, porque mi esfuerzo es visto por otros. Esto es muy importante. ¿Cómo quedaron hasta hoy? Recuerden que todo esto es material para la prueba que van a tener el miércoles. Dudas, consultas, observaciones. Estamos aquí. Brigitte, hola Brigitte. ¿Alguien más que participe? María Isabel nos ha hablado, Paola nos ha hablado hoy día, nos ha compartido. ¿Alguien más que quiera? Sí, pues Kika, es interesante cómo vamos aprendiendo, que a veces, y uno también hace como un análisis hacia atrás y dice, pucha, me hubiese gustado saber esto cuando crié a mis hijos, me hubiese gustado que mi profesor hubiese sido así, y yo no tener esto cuando me dicen, ay, matemática, y yo así como que se me caen los hombros y digo, ay, no, por favor, no, que hubiesen sido más amables conmigo cuando no podía leer en público o no podía escribir bien. ¿Cuál Lo es que el pasa, rol? profe, lo que Dígame. pasa, profe, que ha cambiado mucho la manera de la enseñanza. A lo que nosotros estudiamos y a lo que están haciendo ahora nuestros hijos han cambiado harto. Nosotros, por ejemplo, no tuvimos ni pre-kinder ni kinder. Ujú. Llegamos directo a primero básico ahí a enseñarnos y pre-kinder y kinder es muy bueno porque los chiquillos ya primero básico llegan ya casi leyendo y nosotros no tuvimos eso, ese aprendizaje. Sí, porque muchas Entonces, veces el prekinder y kinder era más, tenía un sentido más asistencial que académico.
Entonces, es verdad lo que dice Paola, se hacía difícil. Y aparte que también los avances de las neurociencias nos han enseñado mucho de cómo las emociones, la inteligencia emocional, debe ser trabajada en conjunto con los contenidos para tener un aprendizaje. Las redes neuronales, cómo se van construyendo. Si yo tengo un buen trato, si tengo un acercamiento, si me siento acogido por el docente, si me siento visto, eso tiene que ver con la inteligencia emocional. Va creando mayores redes neuronales que después van a ser utilizadas para nuevos aprendizajes. Eso antes no se sabía. Creíamos que repitiendo mecánicamente 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2, y aprendiéndonos de memoria las tablas de multiplicar, íbamos a poder hacer operaciones matemáticas, pero no es así. Hay formas, cada uno va construyendo sus propias formas también. Así me lo enseñaron a mí, pues memorizándome las tablas. Y después cuando mi hija estudiaron, me di cuenta que podía sumar 2 por 1, 2, más 2, 2 por 2, 4, eran 2, 4, 6, tenía que ir sumando 2 en 2. Sí, Y así yo no lo sabía. Era más ujú, complejo, po, y sí, más pues, traumático. más traumático. Yo hasta el día de hoy no me sé todas las tablas de multiplicar. Yo a veces tengo que hacer todo un juego mental. Generalmente la tabla del 5 es la que me ayuda, o el número 5. Entonces le sumo o le resto. 5 por 7. Entonces ya digo 5 por 5 tanto, cuánto le sumo, cuánto, ya, 5 por 5 tanto le sumo los 7 y voy llegando. O le voy restando. Así lo hago. Igual para trabajar los porcentajes, tal vez, porque nunca me la aprendí de memoria. Bien, profe, soy la María Teresa. A mí me pasó que en pandemia, como estábamos encerrados, yo trabajo en un colegio ahora básico, en ese tiempo estaba en uno de media, pero me costó con mi hija una enormidad las matemáticas. A mí no me iba mal en el colegio en las matemáticas, pero di bote, di bote. Al final nos dimos cuenta con mi hermana, porque ya éramos tres, ¿verdad? Y la verdad que nosotros somos más buenas para leer que para las matemáticas. Pero nos dimos cuenta que los libros, al final del libro, venían los resultados y cómo se tenía que hacer el El ejercicio. Y paso a así pudimos paso. ayudarla. Claro, así pudimos ayudarla un poco porque en realidad nos tenía realmente Sí, pillá. pues. No sabíamos qué hacer, estábamos En desesperados. pandemia para muchos fue terrible, Fue terrible, terrible, fue porque le daban terrible. ahí el profesor le decía y al final el profesor era uno. Claro, entonces nos quedábamos, nos metíamos a las clases virtuales con ella porque para poder nosotros enchufarnos en la materia. Pero imagínense, Porque, todos estos niños que se tenían que conectar solos, sí, porque los papás seguían en su entonces, trabajo virtual también por fuera, o papás que tenían que salir igual a trabajar, sí, todos los papás que trabajaban en claro, salud, en servicio, en todo, igual tenían que salir. Entonces claro, confiaban en que claro, se iban a conectar. a conectar. Imagínense cómo quedaron esos niños. Nosotros, nosotros lo que sí rescatamos de que fue bueno que nos pasara, Mm. porque mi hija subió mucho las notas y empezó a poner más atención, agrandó mucho su capacidad lectora, porque en mi casa son buenas para leer. Ya, Entonces, increíble que la lectura también le ayudó mucho, porque la comprensión lectora le cambió harto. Ahora ya sí. está en la media mi guagüita, pero ya bien, La bien. pandemia, sacándole el temor, la angustia, todo lo terrible que fue, tuvo sus pros y sus Mm, contras. Hay algunos claro, niños que obviamente pasaron y nos dimos cuenta ahora, 3, 4 años atrás, que en realidad no ujú, tuvieron los conocimientos básicos para lo que tienen ahora. claro, claro que sí. La Kika, ¿qué nos dice aquí? Como nadie en la casa, dice aquí, a ver, ¿qué dijo la Kika? Dice, una de mis hijas está necesitando ayuda con física y como nadie en la casa le pudo ayudar, la única opción que me quedó fue buscar un profesor particular. Tipo, y eso significa recursos, tiempo, un montón de cosas. Pero ahí está el esfuerzo que ponemos cada uno. Eh, entonces, lo bueno es que nuestros niños, donde ustedes van a estar, van a ser un rol fundamental en el aula. Fundamental para todos estos saberes y para acompañar, acoger este refuerzo constante que le tienen que dar desde la positividad a los niños es muy importante. Muy importante. Estar presentes.
Em, entonces, ahora les voy a pasar la lista. Dígame, ¿alguien más quería decir Sí, algo? Dígame. yo. Elizabeth, Hola, hola, buenas tardes. Mire, una pregunta y porque me quedó la duda y ante la duda prefiero yo pasar por muy bien. mensa nomás. No, mejor preguntar porque tal vez la duda que tiene usted la tienen otros que no están preguntando. O podría Exacto. ser que yo ni siquiera lo he pensado. Mire, yo anoté en apuntes que el método alfabético era, por ejemplo, la M con la A, ma, ¿Ya? porque se juntaba una consonante con una vocal. Ujú, ¿Ya? Y abajito le puse método fonético cuando es ma, ma, ujú. errada. Lo que pasa es que el primer método que usted nos dice, vamos trabajando con el abecedario, A, B, C, D, E. Entonces Ajá, vamos tomando en el orden, A, B, C, y después lo vamos juntando. En el ujú, siguiente fonético, obviamente vamos tomando el fonema, el sonido, con la consonante. Entonces ahí vamos juntando consonancia con vocal. Ambas al final vamos llegando a lo mismo, sino que es de dónde comenzamos a trabajar. ya, ¿Ya? ya, Entonces siempre, no sé perfecto. si se ha fijado en la sala que está todo el abecedario. Entonces aparece Ujú, la A y tiene una figurita arriba. La B aparece un barco. La C aparece una casa. ¿Se dan cuenta? sí, Y sí, ese es el abecedario. Y los fonemas tienen que ver con los sonidos. Y como este sonido, al mezclarlo con otro, da este sonido total que da una sílaba. correcto. ¿Ya? Sí, Así, ahí lo estoy apuntando. así lo vamos entendiendo. Todo este material que Sí, nosotros damos en el aula para que ellos vayan reconociendo es como empieza. Una A, un árbol. ¿Con cuál empieza árbol? A, avión, arca, árbol. ¿Ya? correcto. Ahí estamos. Es muy Y importante usar lo simbólico con los niños. Las imágenes ayudan mucho a los niños. sí, sí, claro que sí. Y lo otro de que iba a ser, digamos, una opinión cortita sobre esto de que la letra de los chiquillos en estos tiempos es terrible. Terrible. Yo voy en la media y la letra de doctor es espectacular al lado de la letra de los chiquillos. O no Pero escriben. O que no escriben no nada. escriben. Sí, exactamente. Pero sabe que yo encuentro en mis tiempos, a uno le compraban el cuaderno de De, copia, de que copia. era la mitad, sí, la mitad del dibujo arriba y abajo una copia. Lo que Y pucha nosotros que no había. hacíamos es lo que se conoce como el apresto. Ajá, El apresto es sí, algo importante que debería hacerse. exacto. Yo creo, yo soy una agradecida del apresto porque yo tenía una letra horrible. Y mi mamá me tenía cuadernos para escribir. Mi mamá me los hizo. Y yo tengo una letra muy bonita. Obviamente cuando escribo rápido parece cualquier cosa, cuando escribo apuntes rápido, corto las palabras, uso símbolos y todo eso. Pero cuando yo puedo Sí, escribir, quiero escribir un texto, una carta, algo, escribo. ¿Y qué tenemos que pasar con los niños? Usan mucho teclado, acortan las exacto. palabras. Entonces, eso, Profesora, perdón, por eso es importante que los niños no sean expuestos a pantallas desde tan chicos, que no usen el computador, el celular, el apretar. Por eso se habla también de la importancia de que sobre los 12 años los niños sean expuestos, porque es distinto que yo trabaje un elemento de tecnología como el computador en el aula, la pantalla interactiva y todo eso, porque está bajo la supervisión de un adulto y son en tiempos específicos que se utilizan. Pero tenemos que trabajar con los niños el cuaderno, el lápiz, el cuerpo, el Así es. Caligraphics, como dicen. Se usa el Caligraphics desde primero, desde preescolar se usa el Caligraphics, que es un libro muy bueno, que es lo que nosotros llamamos el apresto en Ese preescolar. es. Sí. ¿Alguien más Así- iba a decir? ¿Alguien Muchas recién? gracias. Gracias, Elizabeth, a ti. Texia. sí, buenas noches. No, era como Elizabeth mencionó lo de las letras. Yo encuentro que hoy en día eso igual pasa por un tema de los establecimientos, en realidad que se trabaja mucho con papel, digamos, a los chiquillos se le entrega.
la información, entonces ellos llegan y pegan, entonces ya no escriben, no tienen cómo saber, no Así es. escriben, porque es todo con impreso, va todo impreso y ellos pegan nomás, porque yo tengo un chico de séptimo básico y tiene una letra horrible, como de hormiga, y está en séptimo y le empecé a hacer de nuevo caligrafía para entenderle, porque ni él se entiende la Ahí va letra. la responsabilidad también de las familias. Sí, si no lo hacen en el colegio, ¿por qué no lo puedo hacer yo? También es importante que ellos entiendan que tienen que tener letra legible, que tienen que tener una buena ortografía, que tienen que usar la puntuación para redactar, que si yo leo algo y no tiene la puntuación, el texto va a ser totalmente distinto a lo que yo quiero expresar. Entonces es muy importante trabajar con ellos. El manejo de mayor vocabulario, mayores palabras, el uso de sinónimos y antónimos. Es bueno trabajar con eso si el currículo no lo está trabajando en profundidad o la planificación curricular no puede dar abasto con todas las cosas, trabajarlo en el hogar. Incentivar a la familia a que también sean corresponsables de este proceso. Profe, también están hablando súper mal. Hablan súper mal los niños. Andan con el oe, oe. No modulan. No, horrible. Él dice que usan el COA, le digo yo. Sí, correcto. Así es. Entonces uno está ahí para corregir. Entonces si lo hacemos desde chiquitito y vamos enlazando después nivel con nivel, está de moda psíquica, totalmente conforme, es como una moda hacerlo. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya son más de las 9, voy a pasar la lista para que quien quiera retirarse o necesite retirarse lo haga. ¿Ya? Son temas bastante interesantes, pero ahí les dejo sembrada la semillita para que sigan buscando y ayudando a los suyos. Y vamos a dejar de grabar.